hermanos. Hermano Christopher, según Weineruden, ¿qué es la santificación? Es una obra interna que se ejerce en el creyente. eh, es progresiva, nos hace libre del pecado y nos hace semejantes a Cristo. Excelente, muy bien. Hermana Miriam, o hermano David, el apóstol Pablo, ¿en qué sentido utiliza el término santo, santos en sus epístolas? Hermana Miriam, o hermano David, o hermana Belén, si me está escuchando, el término santo, ¿en qué sentido el apóstol Pablo utiliza en sus epístolas? Como sinónimo de cristianos o como iglesia local. Perfecto, como sinónimo de cristianos y se refiere a una iglesia local, y también en un sentido escatológico. ¿Qué enseña el catolicismo romano sobre los santos? La palabra no es canonizado, sino, ¿o sí? También son santos los que han sido canonizados por el Papa o Papá. los que están gozando de una visión beatífica de Dios, es lo que está en el paraíso, lo que no se encuentra en el purgatorio, y deben ser invocados, pueden y deben ser invocados para que lleven nuestras oraciones a Jesucristo, y Jesucristo se lo lleva al Padre. Eso lo dicen los católicos romanos. Por otra parte, John Wesley y Carlos Wesley, que enseñaron sobre la santificación. Una segunda obra de gracia. Excelente. Charles Finney, que enseñó sobre la santificación. Que se Que completaba en la vida. Ahora es completa, la santificación es completa, ahora en la vida. Y el significado básico de la santificación, ¿cuál es? En esencia, o básicamente. Ser apartado del mundo. Perfecto. Apartado del mundo. ¿Qué más? Dedicado, dedicación, dedicado a Dios, consagrado a Dios. Y la finalidad de la santificación es ser como Dios es. ser como Dios es. Esa es la finalidad de la santificación. Tiene dos lados la santificación con respecto a los medios. ¿Cuáles son estos dos lados? O los medios de la santificación. ¿Cómo es que se produce la santificación? Hay un lado, Divino, de parte de la perfecto, Trinidad, muy bien, y y también humano. el otro lado humano. El ser humano debe cooperar con la santificación. ¿Cuáles son los tiempos de la santificación? Pasado, presente y futuro. O instantánea, Progresiva instantánea, y progresiva, escatológica o completa y final. completa o final. Excelente. Esos son los tres tiempos de la santificación. Predíquelo en la iglesia, enséñelo en la escuela dominical, en los estudios bíblicos, en el evangelismo y en el discipulado. Que los hermanos nuevos y los hermanos de las iglesias conozcan estas fundamentales doctrinas. Ahora vamos a ver la diferencia entre el calvinismo clásico, el calvinismo moderado, arminianismo reformado, arminianismo wesleyano, las metáforas empleadas por el apóstol Pablo para acerca del don del Espíritu y la redención final, que dice Pablo acerca de la seguridad del creyente en Cristo, que enseñó Juan acerca de la seguridad de los creyentes, y también qué significa apostasía, y va usted a enlistar algunos textos bíblicos que apoyan la idea de la apostasía. ¿Y qué dice Stanley Horton acerca de la seguridad de la salvación? Eso es lo que vamos a ver inmediatamente en esta clase.
Quiero confirmar algo, si envié... Ah, sí, está todo enviado acá. Uy, ahí está lo de Alerce. Perfecto. Vamos. Ah, pero aquí no corresponde hacer la presentación todavía. Volvamos atrás. A los correos electrónicos le envié la seguridad de la salvación de los 4 puntos, según el libro de texto de Matthew Pinzón, la seguridad de la salvación. Voy a comentar o mencionar lo que este autor indica acerca de la seguridad de la salvación. Son 4 puntos, son muy importantes tenerlo presente, porque siempre se va a presentar en la lectura de un libro, en la conversación con algún hermano, en las predicaciones, subyace en la predicación, en los trabajos, también en artículos académicos, subyace una de estas 4 posturas acerca de la seguridad de la salvación. Por eso es importante tenerlo en cuenta. La siguiente postura es la del calvinismo clásico. Es un libro que es este, son varias páginas, pero se lo resumí solamente en 3 páginas para que usted tenga una idea general. Y lo importante es que usted adquiera el libro, ¿no? Se lo compre si tiene la posibilidad. Para responder a la pregunta, este autor señala lo siguiente: parte del paradigma del pacto. ¿A qué se refiere este del paradigma del pacto? Hay un pacto que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo para un grupo de personas que se van a salvar y otras se van a perder. Y también los cristianos que nacen en una familia, los cristianos o los hijos que nacen en una familia cristiana, son parte de la familia de ese pacto. Por lo tanto, de acuerdo a esta perspectiva, como lo presenta este autor, hay 3 categorías entonces de cristianos, de humanidad. Están los convertidos, los que son miembros del pacto pero que no están convertidos, que se han bautizado porque son familias cristianas desde niños, la idea como signo y sello de la del pacto. Y también los incrédulos que están condenados. Hay 3 categorías entonces, no hay solamente salvos y perdidos, sino salvos, miembros del pacto y los que están perdidos. Esto es lo que dice este autor. En base a esta hipótesis se explican los textos donde pareciera que los creyentes pueden caer de la gracia. Nos dice Horton que la teología del pacto puede integrar ambas series de textos probatorios, precisamente porque reconoce una tercera categoría, además de los salvos y los que no son salvos: la persona que pertenece a la comunidad del pacto. Quizá algunos no lo entiendan muy bien, lo que son metodistas, los presbiterianos también, entienden bien esta idea del pacto. Es decir, los hijos nacidos que son bautizados como signo y sello del pacto, por lo tanto estos hijos son miembros del pacto. En algún momento se van a convertir y con la esperanza de que se conviertan. Esto dice Juan Calvino. Esta es la categoría. Por lo tanto, los textos bíblicos donde pareciera indicar que personas se han caído de la gracia, no se refiere a los convertidos, sino se refiere a los que son parte del pacto que todavía no experimenta la conversión. Y experimentan por ello la obra del Espíritu mediante los medios de la gracia y que, sin embargo, no ha sido regenerada. Es decir, estas personas experimentan las bendiciones del pacto, pero no han sido regeneradas. Han sido bautizadas por medio de los sacramentos, la predicación, el bautismo, la primera comunión, la Santa Cena. Son medios de gracia para disfrutar de lo espiritual, pero todavía no han experimentado el nuevo nacimiento, porque todavía no se convierten a Jesucristo. Aunque son evangélicos, asisten a una iglesia evangélica. El calvinismo clásico es llamado por los otros como el calvinismo radical. Sostiene los 5 puntos de vista. Dice Michael Horton. ¿A qué se refiere los 5 puntos de vista? La gracia es irresistible, la elección es incondicional, perseverarán hasta el fin, la expiación es limitada y la depravación total, los 5 puntos del calvinismo. El calvinismo clásico adscribe los 5 puntos. Algunos también le denominan el calvinismo radical. Pero no solamente el calvinismo radical o el calvinismo clásico es una postura, sino que también está el calvinismo moderado.
cualquier pregunta que vaya surgiendo a medida que yo voy dando lectura a este resumen, ustedes lo plantean, mis hermanos, activando el micrófono, lo interrumpe la clase sin problema. Los calvinistas moderados sostienen que el último punto, es decir, en la salvación no se puede perder, es la que a ellos adscriben. Los otros 4 puntos no adscriben a la idea del calvinismo. Es conocido también como el calvinismo de un solo punto. La salvación no se puede perder, el creyente no puede caer de la gracia, dice este enfoque del calvinismo moderado. El calvinismo moderado sostiene que la depravación total se refiere a un sentido extensivo. Sostiene que la imagen de Dios no ha sido completamente borrada de la humanidad caída, sino solamente ha sido difuminada. Me gusta la expresión, la imagen de Dios ha sido difuminada, pero no ha sido totalmente destruida. Los seres humanos caídos tienen la capacidad de aceptar o rechazar la salvación. Lo mismo que sostiene Arminio, Jacobo Arminio. Todos estos puntos son los mismos de Jacobo Arminio. Es decir, está la capacidad de resistir la gracia. El calvinismo moderado sostiene que la elección es incondicional, pero hay que explicar bien a qué se refiere esta elección incondicional. Desde el punto de vista del dador, pero condicional desde la posición estratégica del receptor. Es como aquí lo tratan de, está haciendo una pillería este autor, dice uno, porque es incondicional de la perspectiva de Dios, pero incondicional de la perspectiva del ser humano. Porque tiene que creer y depositar la fe en Cristo. Bueno, el arminianismo sostiene el mismo punto, es decir, tiene que creer en Jesucristo para que se pueda aplicar la expiación. Pues Cristo murió por todos, sin embargo, limitada en su aplicación. Solo los que creen pueden ser salvos. La expiación es ilimitada, pero limitada en su aplicación. Es como un acomodo del calvinismo, por eso que los calvinistas clásicos lo acusan al moderado de acomodarse al arminianismo y son arminianos disfrazados. El calvinismo radical explica que el escogido perseverará hasta el fin. Si no persevera, mire la explicación que da, el verdadero cristiano perseverará hasta el fin. Y si no persevera hasta el fin, es porque no ha sido escogido. El que ha sido escogido por Dios no caerá nunca de la gracia y perseverará hasta el fin. Y si no persevera hasta el fin, es porque nunca fue un escogido de Dios. Hay una trampa, señala los calvinistas moderados, en este enfoque. Pues nadie puede estar seguro de ser uno de los escogidos, a no ser que permanezca fiel hasta el fin. Y esto es precisamente lo que señala Stanley Horton en el último informe de lectura, me parece mucho que tienen que... No, el penúltimo. Lo leyeron. Ninguno de los dos, tanto arminianismo como el calvinismo, tienen absoluta seguridad. Porque el arminiano puede decir, puedo yo caer de la gracia si no persevero hasta el fin. Pero el calvinista, ¿qué seguridad tiene? Porque él no está seguro si es escogido, a menos que persevere hasta el fin. Es decir, la única manera de saberlo es cuando ya le queden las últimas y él permanece creyendo, entonces, fui escogido yo porque no he caído de la gracia. Tiene ambos la misma seguridad. Y Stanley Horton después dice, la seguridad verdadera, fundamental o total es la que da el Espíritu de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué más dice este autor? Un buen argumento sostenido por este enfoque es si las obras no nos hacen ganar la salvación, ¿cómo pueden hacer que la perdamos? El enfoque del calvinismo clásico. Si las obras no nos hacen, lo dan la posibilidad de salvación, tampoco nos van a dar la posibilidad de perderla. El hecho de que la salvación se reciba por fe no significa que pueda perderse por falta de ella. Aquí hay un problema radical con el calvinismo clásico. Eso dice el calvinismo clásico, el radical. El hecho de que la salvación se reciba por fe no significa que pueda perderse por falta de ella. Es decir, aunque se pierda la fe, el que creyó inicialmente va a continuar obteniendo o disfrutando de la salvación. La recepción del don de la salvación no depende de un continuado acto de fe, sino solo de un acto inicial. No permanente en el tiempo, sino inicial. El don de la salvación es un don presente, y los dones son irrevocables. Si lo presenta de ese modo y adjuntando los textos bíblicos, podríamos estar de acuerdo. Los dones son irrevocables, es decir, la salvación es un don,
y los dones son irrevocables, por lo tanto, suceda lo que suceda, aunque pierda la fe, y se vaya al mundo el creyente, el don de la salvación es irrevocable, no puede caer ni perder esa calidad de salvo. Sostiene el calvinismo clásico. O el radical. En los pasajes donde pareciera que la salvación se pierde, responde lo siguiente. En los pasajes donde hablan de la fe se ha perdido, se refiere a la fe cristiana, es decir, a la doctrina, de modo que alguien puede apartarse de la fe sin que ésta haya sido jamás una fe propia o una fe personal. Se ha apartado de la doctrina, adscribió la doctrina, y luego cuando se aparta de la doctrina, es decir, de la fe cristiana, no ha perdido la salvación porque nunca fue salvo, porque adscribió él a la doctrina, a la fe. El término fe se utiliza también para referirse a la doctrina. Simplemente abandonó la doctrina, la fe, pero no ejerció una fe salvífica, sino esa fe doctrinal, porque el término fe también se alude a la doctrina, pero no a la fe propia o personal. En los otros pasajes no es la salvación la que se pierde, sino que son las recompensas. Así lo explica el calvinismo moderado, aquellos textos que pareciera aludir que la salvación se pierde o el creyente cae de la gracia. No habla de la fe salvífica, sino de la doctrina. No habla tampoco de la fe o de la salvación, sino que habla de la recompensa, lo que se podría perder. Hasta ahora vamos claro, ¿verdad? ¿O alguna confusión entre el calvinismo clásico y el moderado? ¿Todo claro? Muy bien, sí. Muy bien. Continuamos entonces con el arminianismo reformado. Cuando se emplea el término reformado, inmediatamente se nos viene a la mente calvinismo, iglesia presbiteriana, iglesia reformada. La salvación no se pierde. La gracia irresistible, la expiación es ilimitada, la predestinación es incondicional, la depravación total. Pero Jacobo Arminio era también reformado. Aquí hay un problema. El término reformado desde el siglo XVII, perdón, sí, estoy bien, del siglo XVII, claro, estaba hablando del año 1600, del siglo XVII hacia atrás, tiene un significado, y del 17 hacia adelante tiene otro significado. Por eso que cuando se utiliza el término reformado, inmediatamente calvinismo. Y los 5 puntos, iglesia presbiteriana y reformada. Pero Jacobo Arminio también era reformado. Por el término reformado, antes del siglo XVI se entiende la iglesia luterana, anglicana, presbiteriana, los anabaptistas, todos son reformados, por eso todo de la reforma protestante. No son calvinistas, pero son de la reforma protestante, porque los anabaptistas, por ejemplo, no bautizan a los niños, no conciben el bautismo como signo y sello del pacto, ni tampoco de medio de gracia, sino como signo de la salvación. No están relacionados tampoco con el gobierno, como sí ocurre con las iglesias de la Reforma, los luteranos, por ejemplo, o las anglicanas, sino que cortaron toda relación con el Estado. Son iglesias reformadas también, de la Reforma, radical, pero reforma de todos modos. Y Jacobo Arminio también ha reformado, eso hay que explicarlo muy bien. Si alguien se presenta, yo soy un arminiano reformado, no es una contradictorio, porque estamos utilizando ese término según el punto de vista antes del siglo XVI. Perdón, siglo XVII. Arminio siempre fue un reformador en su idea de la depravación humana, la justificación imputada por la fe, eso lo creyó Jacobo Arminio. No sostuvo jamás una justicia por obras, eso también hay que dejarlo muy claro. Jacobo Arminio nunca habló de una justicia por obras. La libertad no significa una libertad absoluta en el sentido pelagiano, tampoco Jacobo Arminio es pelagiano, o semi-pelagiano, hay que explicarlo bien también esa idea. La elección es condicional, aquí comienza a diferenciarse de Juan Calvino. Está condicionada a la fe en Cristo, no tampoco a la fe sola, sino a la fe en Jesucristo. La expiación en Cristo es universal en su alcance y cualquier pecador que no resista el poder de la atracción y capacitación por el Espíritu Santo puede beneficiarse de ella. La gracia salvífica de Dios puede ser resistida. Aquí está indicando que es el Dios el que lo atrae y el Espíritu de Dios el que los capacita
para que pueda apropiarse de la expiación que Cristo realizó en la cruz. La gracia salvífica de Dios puede ser resistida, sin embargo. El pecador puede resistir a esa gracia. La clave para entender el arminianismo es la doctrina del estar en Cristo. Si la persona cree en Cristo, los resultados y las consecuencias de ese estar en Cristo permanecen en la persona que cree. Se entiende el arminianismo con esta doctrina del estar en Cristo. La vida eterna está en el Hijo. Por lo tanto, si tiene al Hijo, tiene esa vida. Es nuestra si tenemos a Él, lo tenemos a Cristo. Lo mismo sucede con la sabiduría, justicia, santidad y la redención. Estas realidades espirituales son nuestras, pero si estamos en Cristo, entre tanto estamos en Cristo. Ninguna de ellas son entidades abstractas que yo poseo. Señala este punto de vista del arminianismo reformado. Arminio sostuvo que es imposible que los creyentes, mientras sigan siendo creyentes, caigan de la salvación. Mientras crean, no pierden la salvación, no caen de la gracia. Pero mientras crean. Los textos bíblicos que tratan acerca de creer en griego es el tiempo presente. Es decir, mientras estén creyendo tienen vida eterna. Mientras están creyendo tienen vida eterna. Si la unión con Cristo se rompe, los beneficios del estar en Cristo también desaparecen. La condición para la salvación es la fe en Jesús. La fe condiciona la totalidad de la salvación, no solo su comienzo, sino en su totalidad. El arminianismo reformado respecto a la caída de la gracia es irrevocable. Cuando cayó de la gracia, esto no se puede solucionar. Es irreversible. No puede recuperar la salvación, no puede volver a la gracia, no puede arrepentirse, porque él no se quiere arrepentir. Mientras que el arminianismo wesleyano, la apostasía en la multitud de los casos, es remediable. Ahí está la diferencia entre uno y otro. El arminianismo reformado, el pecado de la apostasía es irrevocable, irremediable. El arminianismo wesleyano se puede remediar. Eso es lo que dice el arminianismo reformado. Vamos ahora al arminianismo wesleyano. Ningún cristiano cree en una salvación provisional, dice el defensor del arminianismo wesleyano. La tenemos hoy y mañana va a desaparecer. Si peco mañana voy a perder la salvación. Me arrepiento, la vuelvo a recuperar. Vuelvo a pecar otra vez, la vuelvo a perder y después me arrepiento, la vuelvo a recuperar. Nadie enseña eso, dijo, o enseñan los arminianos wesleyanos. Viene antes de nuestra primera percepción consciente de la existencia de Dios y de su amor. La raíz de la teología de Wesley es la gracia de Dios, y no en el pelagianismo o ninguna otra concepción de un libre albedrío natural. Wesley no enseñó que Jesús murió por los pecados antes de la conversión únicamente. Simplemente no precisó ese tema. No lo dijo, no lo enseñó. Wesley y Calvino se diferencian en este punto. La idea calvinista de la apropiación descansa en un decreto, es decir, este decreto de la predestinación, mientras que el de Wesley lo hace sobre la decisión, una capacitación procedente de la gracia. La gracia no opera de un modo irresistible, su efectividad depende de la cooperación humana. A esto se le denomina, el vocablo que se le va a aplicar es la sinergia, una colaboración divina humana. El ser humano debe colaborar, debe dejar de resistir, debe apropiarse de la obra de Jesucristo, por medio de la fe debe arrepentirse y debe creer. Wesley también creía en la justificación imputada. Sin embargo, con el pasar del tiempo, Wesley ya no va a usar ese término de la justicia imputada porque él estaba preocupado de que los creyentes comenzaran a comportarse como creyentes. Y cuando se utilizaba este término de la justicia imputada, muchas personas indicaban que como creyeron, la justicia de Cristo se imputó en el creyente, pero ellos no estaban viviendo como justo. Entonces, para evitar esa mala interpretación de la doctrina, él nunca más lo volvió a mencionar y enfatizó más la santificación. Wesley decía que creían que Dios implanta su justicia en todo aquel a quien ésta le ha sido implantada. La semejanza con Cristo es la meta que se persigue y Él mismo es quien nos capacita para llegar a ser, de hecho, lo que profesamos ser, es decir, santo. Respecto al pecado después de la conversión, es decir, con respecto a la apostasía, si cae de la gracia o no cae de la gracia.
Wesley dijo que el acto en sí de pecar no es razón suficiente para perder la salvación o caer de la gracia. El acto en sí de pecar. La pérdida de la salvación está más relacionada con las experiencias profundas y prolongadas. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es el límite? ¿Y en qué momento se cae de la gracia? Cuando él menciona de este pecado no confesado y una expresión o experiencias profundas y prolongadas. El pecado no confesado y la expresión real de la apostasía. ¿En qué momento? No lo mencionó, no lo precisó. En este sentido, es un poco ambiguo John Wesley. ¿A qué se refiere con las experiencias profundas, prolongadas, pecado no confesado y expresiones reales de apostasía? Sin embargo, ninguna de las dos situaciones se sitúa fuera de la posibilidad de la restauración. También sostenía la posibilidad de una caída absoluta e irrevocable. Este es el problema que yo noté en la posición de la defensa del arminianismo wesleyano. ¿Qué es lo que es pecado no confesado, expresiones reales de apostasía? ¿Por qué no apostasía, sino expresiones reales de apostasía, experiencias profundas y prolongadas, pero que puede ser remediada, es decir, no es irrevocable, pero en otros casos sí es irrevocable? Es muy, muy ambiguo. Es decir, pareciera que depende de las circunstancias, depende del pecador, y es casi imperceptible, casi que no se puede señalar con certeza quién ha cometido el pecado de apostasía y quién no lo ha cometido, porque en algún momento dice que es remediable y en otros casos dice que es irrevocable. No está claro ahí, muy ambiguo en esa parte, por lo menos la defensa del arminianismo wesleyano. ¿Es la predestinación absoluta o condicional? Los arminianos creen que es condicional, los calvinistas es absoluta. Esta es la respuesta que condiciona las otras respuestas sobre la salvación. Eso es, a grandes rasgos, lo que menciona estos 4 puntos, lo que menciona este libro. ¿Con cuál posición usted se identifica, mis hermanos? Ahora le voy a preguntar a cada uno de ustedes para que me indiquen con cuál de las posiciones o enfoques se identifican. Hermano Jaime. La opinión que marque mi tendencia es condicional, arminiana. ¿Cuál de las dos? Bueno, ¿Wesleyana o reformada? me parece que es la wesleyana el que dice que es condicional en el sentido de que el que me baso en el texto bíblico dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Ambos, la reformada y la wesleyana, señalan lo mismo. Está en un... No, ahí no. Adquiere a las dos, a las dos. Pero hay diferencia, recuerda que hay diferencia. La arminiana reformada y la arminiana wesleyana no es lo mismo. Hay algunas diferencias. En este punto que menciona, ambos adscriben y señalan lo mismo. No, ¿Cómo? ahí está la... Ah, perfecto. El hermano Christopher. Yo tengo un tema respecto, profe, contra el arminianismo referente a la voluntad que se puede ejercer en este caso de parte del ser humano de decidir o no. Bueno, y una pregunta también que no sé si hacerlo ahora, pero eh, me considero partidario del calvinismo moderado. No soy ortodoxo en el calvinismo, pero De un punto. de los 5 puntos tengo uno que me causa eco. Ah, ok. Sí, como que busco la forma de acomodarlos bíblicamente. Correcto. Pero en contra del arminianismo es básicamente porque se tiene que anteponer en este caso, en tema de la salvación, la voluntad humana por sobre la divina. Porque si sabemos que hay una depravación total de nuestras vidas en ciertas áreas, y bíblicamente vemos que cuando el ser humano ha decidido por algo,
siempre ha decidido mal. Mm. Nunca ha tenido una decisión clara, ni mucho menos basada en la voluntad divina. Siempre ha decidido por su propia forma de ver las cosas. Por ejemplo, se ha rehusado continuamente a volver a Dios. Si lo vemos desde el Edén, por ejemplo, cuando Dios llama a Adán y le pregunta dónde está, Adán se rehúsa a hablar con Dios. Mm. Y sucesivamente el pueblo sigue evadiendo a Dios, y así sucesivamente la historia de la humanidad siempre se desvía hacia Dios, y es Dios quien tiene que ir en este caso a elegir a los suyos, a propiciar el medio de salvación para el creyente, y como propicia el medio, también hace que esos que ha escogido en este caso los va a preservar, los va a mantener, porque siendo él que nos escoge en su voluntad, nos mantiene y nos glorificará un día. Entonces, pero siempre me ha causado ese punto de que la gracia es irresistible. O sea, mi voluntad está por delante de la voluntad divina. Ah, muy bien. Bueno, el arminianismo no dice eso, ¿ah? El Jacobo Arminio no dice que la voluntad humana está sobre la divina. Es decir, ¿quién lo habrá dicho en algún momento? Ni Es tampoco que sí, Wesley. Ni Wesley ni Arminio dijeron que la voluntad humana está sobre la divina. es que siempre Alguien tuvo que haberlo dicho. como se dice en el arminianismo que yo puedo resistir a Dios. ¿Mm? Entonces, yo entiendo que ya, yo puedo resistir a Dios. Entonces, yo puedo decidir mejor que Dios. O sea, mi decisión de aceptar o rechazar el llamado de salvación, mi decisión es mejor que la búsqueda intensa que hace Dios hacia mi vida, hacia mi alma. Ah, ok. Es una percepción, entonces, una interpretación suya de lo que opina Exactamente. Calvino y Arminio. O sea, Claro. Arminio y Wesley. El Bueno, arminianismo cristiano. bueno, el Arminio y Wesley no sostuvieron eso, ¿ah? Se ha malinterpretado. Porque Wesley y Arminio hablan acerca de la gracia preveniente. ¿En qué se refiere eso a la gracia preveniente? Es decir, el Espíritu de Dios está actuando de manera previa dentro del pecador para llevarle al arrepentimiento. Y si éste se arrepiente y cree, es precisamente porque el Espíritu de Dios ha estado obrando previamente, que se le llama la gracia preveniente, en el individuo. A partir de esa obra, de la gracia preveniente, a partir de ese momento del trabajo y la obra del Espíritu de Dios en el creyente, y a partir de ese momento el creyente toma la opción de resistir a esa atracción o comenzar a creer. De ahí parte. De ahí para hay que especificarlo bien, ese punto. Es decir, para sostener de la voluntad sobre la divina, bueno, no hay una. Si lo presenta de ese modo de gracia preveniente, no se logra ver que la voluntad humana esté sobre la divina, y puesto que la divina ya está obrando y está trabajando y está estimulando. Juan está atrayendo, está arrastrando al pecador hacia él, pero el pecador también está presentando una resistencia. A partir de ahí habría que comenzar a objetarlo, a objetar a Arminio Wesley. De la gracia preveniente. Muy bien. De los cuatro, un punto solamente. El arminianismo moderado. Eso es importante identificarse, de cuáles de las cuatro posturas. Hermana Belén. Según lo que hemos estudiado también el año pasado en epístolas generales, en hebreo sobre todo, me voy por el arminianismo reformado, ya que, como veíamos también, como ya decía en epístolas generales, se ve que cuando una persona ya cae en apostasía ya no puede volver a creer. Entonces, mientras que el wesleyano, como ya veíamos, ¿cierto? Uno puede volver y ir y volver cuantas veces sea, pero en este caso yo me voy por el arminianismo reformado y creo que la apostasía es irrevocable Muy bien. para el creyente. Es muy confuso la del arminianismo wesleyano, realmente muy, muy confuso. Tanto de la perfección cristiana como de la perseverancia de los santos y de los temas escatológicos, igual
no dijo nada realmente. John Wesley lo dejó muy confundido, fue muy ambiguo. Bueno, el que era teólogo también práctico, no era teólogo académico como Calvino o Arminio. Hermana Miriam, o hermano David, ¿con cuál de las cuatro posturas se Acá identifica? me identifico con la de los arminianos reformados, porque ellos insisten en que hay solamente una forma en que el creyente pueda perder la salvación y es por la apostasía. Se apartan de Dios por incredulidad. Perfecto, muy bien. Bueno, ahí están muy claros los 4 puntos, los 4 puntos. En realidad uno no es, todos los creyentes evangélicos o son de uno o son de los otros, ¿eh? Entre el calvinismo clásico, moderado, arminianismo reformado, arminianismo wesleyano. Consciente o inconscientemente, por lo menos hay que identificarlo y argumentar también la posición en la cual uno se encuentra. Perfecto, ahora entonces. Hermano. Sí, hermano David. Sí, hermano David. Sí, no, mi postura también, también me identifico con el arminianismo reformado, básicamente porque la salvación o sea, puede ser resistible y también porque lo principal, lo que también decía el arminianismo reformado, era que el perseverar hasta el fin y era el estar en Cristo, estar para poder perseverar, el estar en Jesús o el estar en Cristo. Y obviamente también del tema de la apostasía, que es sería la forma de la persona, de un creyente que se pierda, que aposte contra la fe, de haber sido un creyente, después se vuelva contra Dios. Eso. Perfecto, muchas gracias, hermano David. Esta doctrina pareciera que fuera bien teórica, bien intelectual, abstracta, pareciera que no pudiese experimentarse o no afecta nuestra vida cristiana, emocional y espiritual, pero en realidad sí lo afecta, porque si se extralimita, por ejemplo, el arminianismo, hiper arminianismo, ya los hermanos no disfrutan de su cristianismo, tienen la misma actitud y la misma experiencia que un católico romano. Es decir, no está seguro de su salvación. Católico romano, mormón, testigo de Jehová, le preguntan a uno: ¿usted está seguro que es salvo, tiene vida eterna? Eso no lo puede saber hasta que yo me muera. Y el Señor va a decidir ahí si me manda al infierno o al paraíso. Una vida cristiana así es como una salvación por obra, porque depende de cómo yo viva acá, se va a determinar la balanza de buenas y malas obras, de acuerdo a cómo yo permanezca. No disfruta su cristianismo, no es feliz, no es alegre, sino que está con la permanente angustia. Y todo lo que hace, toda la actividad es como ahorrar méritos para no caer de la gracia, no caer de la salvación. No lo disfruta. Tiende a ser también el otro problema con el hiperarminianismo, tiende a ser legalista. Es decir, yo practico absolutamente todo lo que me mandan a hacer. Tengo mérito entonces. Y los otros son inferiores, porque no están seguros si se van a salvar o no. Tiene los problemas del legalismo, del orgullo espiritual y de la angustia, de la inseguridad de ser cristiano. No disfruta su cristianismo. Y por otra parte, si se exalta, se exacerba el calvinismo, bueno, también la parte práctica, como la fe inicial es un don y los dones son irrevocables, ya Dios me lo dio, no me lo va a quitar, independientemente de cómo me comporte, qué estilo de vida tenga. Bueno, pero son extremos. No son posiciones neutrales o más moderadas.
Las más moderadas no tienen problema en cuanto a su cristianismo. Lo disfrutan, viven bien, son felices, no están angustiados. Vamos a analizar los textos bíblicos. Aquí vamos a andar rápido, porque ustedes ya lo han visto en sus informes de lectura, lo han trabajado. Algunos versículos bíblicos los vamos a leer. El apóstol, primero los evangelios sinópticos. Jesús oró para que la fe de Pedro no fallara. Es decir, la fe nuestra en la fidelidad a las enseñanzas de Dios, acá en este texto bíblico, es ayudado por Dios mismo y por la oración de Jesucristo, que es efectiva sobre los creyentes. En ese sentido, podemos estar seguros porque Dios ora para que nuestra fe no falle. Las epístolas paulinas de Pablo usó 3 metáforas referidas a la relación entre el don del Espíritu Santo y la redención final. En Corintio, en Efesios, habiendo creído en él, habiendo oído el Evangelio de salvación y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, las cuales son las arras de nuestra herencia. Es decir, las garantías, arrabona. No sé, las versiones más antiguas de la Biblia hablaban de la arrabona. Eran garantías que se le daban en parte pago. Es decir, yo me comprometo en darte todo lo que, en los negocios, lo que me cobras, y para garantizar de que yo te voy a pagar el resto, te doy un anticipo. La garantía es eso. Todo lo que Dios le promete al creyente, le garantiza que se lo va a entregar, y la garantía es el Espíritu Santo. El hecho de tener el Espíritu de Dios es garantía, y le garantiza al creyente, le da la seguridad de que Dios le va a entregar absolutamente todo, incluyendo la resurrección, glorificación y vivir en el paraíso eternamente. Si tenemos el Espíritu Santo, imagínense la seguridad que tiene el creyente. Aquí, tanto calvinismo como arminianismo pueden disfrutar de esta seguridad de salvación, por los textos bíblicos que nos presenta. Primicias, es decir, nosotros somos primicias, es decir, los primeros de los redimidos, los primeros convertidos. Los convertidos son primicias, los primeros frutos de Dios. Si somos frutos no vamos a ser cortados después. Esa es la idea. Le da la seguridad. Dios le da la seguridad al creyente. Y también ser sellado. Bueno, se repite el mismo texto de Efesios. Aquí se refiere o alude el significado del ser sellado, seguridad y propiedad. Como los antiguos, cuando iban a un barco, compraban madera, le ponían el sello a la madera. Esa madera indicaba que era propiedad de aquel que le selló. Esa madera tiene propiedad. El sello del propietario, que le da seguridad también. Propiedad y seguridad. Todos los creyentes estamos sellados, por lo tanto estamos seguros de que somos de Dios. Y somos propiedad de Dios también. Esas son las 3 metáforas que le dan la seguridad a los creyentes, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo en su epístola, de la salvación, la seguridad de la salvación. Todos podemos gozar entonces, si es calvinista o arminiano, de la seguridad de salvación. Pablo indica la seguridad del creyente en Cristo. Cristo confirmaría hasta el fin a los corintios. La obra aquí, y como se está mirando, es de la perspectiva y la soberanía de Dios. Cristo va a confirmar a los cristianos hasta el fin, a los corintios, bueno, a los corintios todos los creyentes, lo confirmará. Si alguno se pierde, entonces podríamos decir que Dios o Cristo no tuvo el poder suficiente, que se le escapó uno, no lo pudo confirmar hasta el fin. Bueno, si se presenta así, todos estaríamos de acuerdo. Nadie, bueno, y aquí calvinista y arminiano sostienen lo mismo, si lo presenta de ese modo. Ningún factor externo nos puede separar del amor de Cristo, ni lo alto ni lo profundo. ¿Qué más dice el texto, hermanos? Si me pueden refrescar la memoria. De memoria se lo sabe, ¿o no? Lo alto, lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, nos puede separar. Es decir, ningún factor externo nos puede separar del amor de Dios. ¿Qué es lo que dice, lo que hicieron en el informe de lectura de Leo Garrett? ¿Alguien lo hizo, no? De Leo Garrett, o todavía no llegan a ese punto, a ese informe, el 6 creo que es. ¿En qué punto, profe?
el informe número 6 de Leo Garrett. ¿Ya? ¿Qué dice Leo Garrett? Bueno, si lo hizo, recuerda. ¿Qué dice Leo Garrett con respecto a ningún factor externo nos puede separar del amor de Cristo? Cuando presenta las debilidades de los textos que son utilizados para describir la seguridad, la perseverancia de los creyentes. En esa parte indica que el Señor, claro, nos promete la seguridad de los factores externos, pero no de que el propio creyente se autoelimine, como él dice. Muy bien, así lo dice Leo Garrett. Leo Garrett me gusta mucho, por eso lo di como informe de lectura a Leo Garrett, porque es neutral, presenta el punto de vista, los textos bíblicos utilizados por el calvinismo, y presenta los versículos bíblicos empleados por los arminianos. Y luego comienza a analizar los versículos bíblicos presentados por ambas posturas, su fortaleza y las debilidades. Me gusta este autor, dialoga con todos los puntos de vista, ya. Y luego los analiza. Y después presenta, por supuesto, su propio enfoque. Él es bautista, de modo que concluye como punto de vista arminiano. Todos los bautistas son calvinistas, con excepción de los bautistas arminianos, obvio, porque son arminianos, pero es un grupo dentro de los bautistas. Bien, Cristo perfeccionará la obra que ha comenzado en el creyente. Es decir, la obra de la salvación lo está llevando a cabo, y la santificación, Jesucristo, y la está perfeccionando, y está trabajando en el creyente, y la va a terminar también. La va a presentar perfecto en Cristo en el día final. La seguridad aquí es extraordinaria. ¿Quién podría estar angustiado, preocupado, si caerá o no de la gracia? Cristo es digno de confianza para guardar nuestro depósito. Es decir, nuestra salvación, nuestro depósito, está guardada en Cristo y Él es digno de confianza. Todos estos textos bíblicos apoyan la idea, bueno, aquí lo presenta como una posibilidad, apoyaría la idea de la perseverancia, y después Leo Garrett comienza a presentar algunas debilidades. Las epístolas generales. Pedro dice que el creyente es guardado por el poder de Dios. Si alguno cayere, es porque Dios no es tan poderoso, entonces, de tal modo que no pudo guardar a uno, porque se le escurrió de su mano. Bueno, si se presenta de la perspectiva de la soberanía de Dios, y de ese modo, claro, estarían todos de acuerdo en ese punto. Juan indica que Dios es poderoso para guardar al creyente sin caída hasta la venida. Juan, ¿qué dice Juan? Cristo dijo que los creyentes no irán a condenación. Yo les doy vida eterna, no irán a condenación, nadie los puede arrebatar de mi mano. ¿Qué más? ¿Cómo explica Leo Garrett ese texto? Y nadie lo podrá sacar de mi mano. ¿Alguien recuerda, no? De los que leyeron a Leo Garrett. Y nadie los puede arrebatar de mi mano. Leo Garrett menciona o dice que externamente nadie, pero no excluye la posibilidad de que él mismo salga por iniciativa propia, por sí mismo, de la mano de Dios. Eso es la debilidad de este texto bíblico que se presenta para apoyar esta idea de la perseverancia de los santos. Jesús indicó que la voluntad de Dios es que Cristo no pierda nada de lo que les ha sido dado, dice Juan 6:37. Jesús aseguró que los creyentes no perecerán jamás. Yo le doy vida eterna, no perecerán jamás, nadie lo va a arrebatar de mi mano. No irán a condenación también, el 24. Cristo rogó para que los creyentes sean guardados del maligno. Eso nos dice este evangelio. Ahora, hay ciertos pasajes que también tienen sus debilidades al momento de presentarlo como apoyo de la apostasía. Los evangelios sinópticos. Si la sal pierde su sabor, no sirve para nada. ¿Cuál será la debilidad de este pasaje? Si la sal pierde su sabor, no sirve de nada, para apoyar la idea de la apostasía. ¿Notan ustedes alguna debilidad de este pasaje? Si la sal pierde su sabor, no sirve para nada. ¿Querrá decir o indicará este pasaje bíblico de que
o habla de la apostasía, de caer de la gracia o perder la salvación? ¿Cómo lo ven ustedes, mis hermanos? Mi hermano Jaime, hermana Belén, Christopher, Miriam. ¿De qué estará hablando ese pasaje? ¿Estará hablando de la apostasía? Pero la apostasía es algo voluntario. La apostasía es algo que es que él tiene el conocimiento y se apartó. Pero aquí la palabra perder es una cosa que se extravió en algún momento. Es algo involuntario. Me parece mucho que ese pasaje bíblico no está, no está hablando de la salvación, ¿eh? Está en un contexto de influencia. Nosotros somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Es decir, pierde su influencia en la sociedad. Pero no, parece que no está hablando de la apostasía. Bueno, tenemos que definir qué es lo que es apostasía. La apostasía es negar la fe, dejar de creer. Involucra una petrificación del corazón. Es un pecado consciente, deliberado. Involucra la petrificación del corazón. Es irremediable, irrevocable. No puede ser renovado por arrepentimiento. No es que Dios no lo pueda perdonar, sino que el pecador no se va y no se quiere arrepentir porque su corazón sea petrificado como el corazón de Faraón. Nada de lo que emplee el Espíritu Santo o todos los medios de gracia empleados por el Espíritu de Dios lo van a llevar al arrepentimiento. Y en eso consiste el pecado de la apostasía. Parece que ese texto bíblico no habla de la apostasía. Y Juan también, con respecto a este pecado de la apostasía, dice, ni siquiera se ore por esta persona, porque van a perder el tiempo. Hay pecado de muerte y no de muerte. Entonces, ese pecado de muerte, lo más probable se refiere a la apostasía. Los otros pecados no son de muerte. Por eso sí se debe orar, para que los hermanos se arrepientan y nosotros nos arrepintamos también de los pecados que no son de muerte. Cualquiera que niegue a Cristo será negado en el reino de los cielos. El otro pasaje de Mateo. Solo los que perseveren hasta el fin este será salvo. Leo Garrett también señala que estos son creyentes o no son creyentes. Parece que no son creyentes, se está aludiendo a los judíos, a los saduceos, a los fariseos y no son creyentes. Los que perseveren hasta el fin, este será salvo. Parece que aquí sí se está dirigiendo a los creyentes. Tiene que perseverar hasta el fin para ser salvo. Y si no persevera hasta el fin, no se va a ser salvo. Hay un poco más claro, por lo menos, podría aplicarse para el pecado de la apostasía. Visto las Paulinas, los que pretenden justificarse la ley han caído de la gracia. Ese texto bíblico ya parece sugerir la idea de la apostasía. Los que trabajaron el año pasado, parece que fue Gálatas, Romanos, no recuerdo cuándo trabajaron con Gálatas y Romanos. Gálatas el año pasado, profe. El año pasado fue. Sí, Ok. hermenéutica. Ok. Muy bien, hermenéutica fue. Estamos confundiendo con Romano y Gálatas. Son creyentes, pero que quieren volver al judaísmo por las influencias de los judaizantes, quienes le están diciendo que no es suficiente la fe en Cristo para justificarse, sino que también la ley deben guardar para ser justos. Lo hicieron dudar. Y ellos ahora quieren justificarse por medio de la ley. Si lo hacen, caen de la gracia, dice el apóstol Pablo. Ya, ahí ese texto un poco más, es más seguro. Sí, se puede aplicar a la apostasía. Pablo dice que él mismo puede ser descalificado. Acá el texto no es seguro. Porque ¿a qué se refiere el ser descalificado? Leo Garrett también lo explica acá. No sé si alguien se acuerda de lo que le dio a Leo Garrett. Él mismo puede ser descalificado. Parece que no se refiere a la salvación, sino que se refiere a las recompensas de haber corrido bien. A eso se refiere, o alude a las recompensas por las obras que realizó aquí en la tierra y por haber corrido bien. La metáfora es esa. Parece que no se refiere, por lo menos en ese texto bíblico, a la apostasía. Tener cuidado de caer, también lo menciona Corintios. Bueno, tampoco está tan claro ahí para aplicarlo a la apostasía.
¿Es posible creer en vano? Bueno, ese sí, es posible creer en vano. Porque creyó, pero después no continúa perseverando, entonces todo el trabajo fue en vano, lo que realizó el apóstol Pablo. Es necesario permanecer firmes en la fe para ser presentado delante de Dios. Aquí está hablando, estos textos bíblicos lo describen desde la otra perspectiva. Todos los textos bíblicos anteriores eran de la perspectiva de Dios, pero ahora hay otra perspectiva. Todos estos textos bíblicos se parten desde la otra cara de la moneda, que es la perspectiva humana. El ser humano, el creyente, debe permanecer firme. Es posible naufragar de la fe. ¿Quién puede naufragar de la fe sino aquel que ha tenido fe? Y aquel que nunca ha estado en la fe, ¿cómo se puede decir que ha naufragado? Porque siempre ha estado fuera del barco. Pero se dice que ha naufragado aquel que ha estado en la fe. Claro que el tema fe tiene razón en las explicaciones anteriores. ¿A qué se refiere fe? Para todos los textos bíblicos, los dogmas, el calvinismo clásico, el moderado, arminianismo weleyano, tienen una explicación. Aquí lo vemos, estamos tratando de ver sin el dogma, tal cual como los textos bíblicos están. Las epístolas paulinas, ¿es posible descarriarse de la fe? Bueno, ¿quién se puede descarriar de la fe sino aquel que ha estado en la fe? Solo alguien que ha estado en la fe se puede descarriar. Si negamos al Señor, Él también nos va a negar. Timoteo se dirige a creyentes, es decir, es posible que le niegue. ¿En qué contexto? De la persecución. Y en la historia hubieron personas que le negaron, claro, en la época de la iglesia primitiva, cuando persiguieron a los creyentes, algunos le negaron. Y después se arrepintieron, quisieron volver otra vez. Hay un problema en la iglesia primitiva con los apóstatas. Si debían ocupar cargo eclesiástico o no aquellos obispos que habían negado la fe en Cristo, al sufrir la tortura, para que no le siguieran torturando. Es posible extraviarse de la verdad. Es decir, ¿quién se puede extraviar de la verdad sino aquel que ha estado en la verdad? Escritos juaninos, es necesario permanecer en Cristo para evitar el ser quemado. Bueno, el arminianismo reformado se entiende desde la perspectiva de esta doctrina del estar en Cristo, permanecer en Cristo. Desanima a orar por los que han cometido el pecado de muerte en primera epístola de Juan. ¿Cuál es ese pecado de muerte? La apostasía, otros la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo lo cometen los incrédulos. ¿Recuerda lo que significa la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Alguien recuerda la definición? ¿O a qué se refiere? ¿A qué alude? Habla de la conciencia, que es consciente de lo que está haciendo la persona. O sea, Correcto, muy bien. Es un pecado consciente, lo sabe lo que está haciendo. No es un pecado precipitado que lo dijo irreflexivamente. No, aquí hay una reflexión. No es una persona que lo dijo al azar. Una blasfemia contra el Espíritu Santo es algo más grave. Hay una reflexión, hay un acto deliberado, consciente. ¿Y quiénes los cometen? ¿Los creyentes o los incrédulos? los creyentes. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Los creyentes, porque el incrédulo, para él las cosas espirituales las desconoce. Bueno, el contexto de la blasfemia contra el Espíritu Santo está, hay que recordar, en los evangelios. Está los fariseos, los saduceos vieron que Jesús estaba expulsando demonios. Y ellos sabían que expulsaba demonios por el poder del Espíritu Santo de Dios. Pero como los saduceos no querían creer en Jesucristo, los saduceos también, para resistir a Jesucristo y tener un argumento para resistirle, le atribuyeron esas obras de Cristo al diablo. Y luego Cristo dijo, cualquier cosa que digan contra el Hijo del Hombre, contra él, le será perdonado. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado aquí ni en el mundo venidero. Lo exaltó o lo mencionó, lo extendió hasta el mundo venidero. No será perdonado aquí, en este mundo, ni en el mundo venidero. ¿Quiénes fueron los que le atribuyeron las obras del Espíritu Santo a Satanás? Los saduceos, los fariseos. En eso consiste la blasfemia contra el Espíritu Santo, atribuir las obras
del Espíritu de Dios a Satanás. La apostasía es otro, la apostasía es negar la fe. Hay un texto bíblico más fuerte, mucho más contundente acerca de eso de la apostasía. Después lo vamos a ver. Bueno, esto lo estamos viendo también acá. Profe, Sí, hermano Christopher. pero entonces en ese contexto de que tocábamos acerca de estos líderes religiosos del tiempo, ellos tenían un conocimiento, pues, conocían la Correcto, ley, correcto, correcto. aunque no habían reconocido el señorío de Cristo, sí profesaban una vocación de fe, ¿verdad? Porque se arraigaban al judaísmo. Sí, claro, tenían la fe judía, correcto. Y de la perspectiva cristiana podemos decir que no estaban convertidos a Jesucristo, ni regenerados, ni santificados, es decir, no, en ese sentido eran incrédulos, de la perspectiva cristiana, incrédulos. Se entendió la diferencia, ¿verdad? De fe judía y, si lo miramos de la perspectiva cristiana, incrédulos. En Cristo, Sí, a eso, sí. sí. Perfecto, perfecto. Muy bien. Hermano Jaime, que claro, ¿verdad? Es que estaba en la duda. Ok. Quedé en shock, quedé bloqueado. Muy bien. No pude captar bien la idea de la que usted definió, porque los saduceos y los fariseos, ¿Mm? porque lo que dijo el Señor fue como una advertencia para ellos. O sea, Jesús les dijo que no podían blasfemar contra el Espíritu Santo. O sea, Exacto, sí. algo, le estaba diciendo algo a futuro. Estaba dejando en evidencia el ejemplo de ellos, lo que estaban diciendo, que tuvieran cuidado no blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Mm? Bueno, No los condenó a ellos en forma directa. perfecto, sí, mira, sí. Bueno, la definición es la misma. ¿Eh? Si lo miramos como una advertencia futura, eso es blasfema del Espíritu Santo. Si alguien le atribuye las obras del Espíritu de Dios a Satanás, es blasfema contra el Espíritu Santo. Aunque fue en el presente o futuro, la definición es la misma. Muy bien. Hay que distinguirla para diferenciarla de la apostasía, que no es lo mismo apostasía o blasfemia contra el Espíritu Santo. Aunque para algunos sí, algunos autores, apostasía y blasfemia contra el Espíritu Santo es exactamente lo mismo y es el único pecado imperdonable. Para otros, la blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuirle las obras del Espíritu Santo al diablo, a Satanás. Y la apostasía, y eso lo cometen los incrédulos, es decir, los que no son cristianos. Y la apostasía, el pecado que cometen los creyentes, es decir, que fue creyente y después deja de creer. Algunos hacen la distinción y otros autores es lo mismo. Porque también lo he leído, se refiere o alude exactamente a lo mismo. Bien. Quedamos en esa parte de Juan desanima por los que han cometido el pecado de muerte. Bueno, dice pecado de muerte solamente. Blasfemia contra el Espíritu Santo, apostasía. Bueno, aquí lo estamos aplicando a la apostasía, porque es un texto bíblico que se utiliza para apoyar la idea de la apostasía, o la posibilidad de la apostasía. Es necesario vencer. El que venza hasta el fin, este será salvo. El que persevera hasta el fin, yo le daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Yo te haré columna en el templo de Dios. ¿Qué más las promesas que le da? Y no borraré tu nombre del libro de la vida. Sé fiel hasta la muerte, para que nadie tome tu corona. Hay muchos textos bíblicos que hablan de que el creyente debe esforzarse y debe perseverar. Las voces, si analizamos las voces en griego, cómo está la estructura en griego, la voz es activa, es decir, el sujeto realiza la acción de perseverar. Bueno, pero también está el lado divino. El Espíritu Santo produce en nosotros el querer como el hacer por medio de su buena voluntad. Por eso es que hay una colaboración, se conoce como la sinergia. Hay una colaboración divina-humana. No es el mononergismo de obrar uno solo, sino el obrar dos, ambos. Dios y el hombre.
la más fuerte, la más contundente, está en Hebreo, en Pedro. Hebreo dice que un cristiano puede deslizarse. Capítulo 2, verso 1. Bueno, deslizarse a apostasía, puede ser que se haya tropezado, y un descarriado y después vuelve. Un hermano que ha pecado, cometido un pecado, cualquier pecado que usted puede imaginarse, pero después se arrepiente y vuelve a la iglesia, a la comunión otra vez, a la restauración. Bueno, no está claro ahí tampoco. Que debe permanecer firme, bueno, ahí sí, está un poco más claro, firme, debe permanecer firme en la fe. Se puede apartar de la fe, también está más claro, pero la más contundente es esta, la de Hebreos capítulo 6, verso 4 al verso 6. Vamos a darle lectura a ese pasaje bíblico, por favor. ¿Quién le puede dar lectura? Cualquiera que lo encuentre el primero, le puede dar lectura, por favor, y despacio, porque vamos a ir parte por parte, dijo el carabinero. Aquí lo tengo, profe. Muy bien, hermano Christopher. Verso 4 en adelante. Por favor, hermano Christopher. Ahí yo le voy a decir cuando haga pausa. Ya, dice así, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, Muy bien. La idea de la iluminación, ¿cómo lo entiende, mis hermanos? ¿A qué podría aludir? Hermana Belén, hermano Cristi, hermano Jaime, o hermana Miriam, David. Fueron iluminados. Una vez que fueron sellados por el Espíritu Santo. La idea de la iluminación. La oscuridad simboliza, es una metáfora para simbolizar la muerte, la ignorancia espiritual y el pecado. Y estas personas fueron iluminadas. En la inversa, entonces, es decir, ya no están en ignorancia espiritual, ya conocen algo. Y conocen la verdad también. ¿Y qué más? Ya tienen vida. Y fueron salvos, porque dice salvos. gustaron del don celestial. Muy bien, la primera parte de la iluminación puede indicar cualquiera de esas ideas. Salieron de la ignorancia, ya no son pecadores, o por lo menos sus pecados fueron perdonados, y tienen vida en la iluminación. Muy bien. Y la otra, Pero hay, sí, hermano Jaime. sí, lo que pasa aquí también en el libro me parece en el libro de Juan, perdón, del libro de Pedro, dice que cuando habla que somos pueblo de Dios, dice que Él lo apartó desde la oscuridad, desde las tinieblas hasta luz. Correcto. Cuando Él los trae a la luz, es porque el Espíritu Santo está en nosotros. Perfecto, muy bien. Muy bien, hermano Jaime. Ya, explicamos entonces, tratamos de todos juntos de dilucidar a qué se refiere de ser iluminado. Y después, hermano Christopher, ¿cuál fue el otro término? Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Ah, el anterior, después de iluminar. Y gustaron del don celestial. ¿A qué podría referirse el don celestial? La salvación. Sí. El don celestial, no sé cuál podría ser otro, ¿eh? El don celestial, no. La salvación, el don de Dios. La salvación no podría referirse a otro. El don celestial. Muy Por bien. la calificación que se le da. Correcto. Muy bien. Después, ¿qué más? Esto es la experiencia de esta persona que ha cometido este pecado. Ha sido iluminado, ha sido salvado también el don celestial. ¿Qué más, hermano Christopher? Dice, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Perfecto. ¿A qué puede aludir ahí? ¿Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo? Las obras de Dios, las obras de Jesucristo en la vida del creyente. Aplicada esa obra por el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo los selló, lo convenció, lo regeneró, perfecto, lo santificó, produce, da testimonio de que es hijo de Dios, lo convenció de pecado, juicio y justicia. Bueno, toda la obra del Espíritu Santo. Muy bien. Esto ha experimentado esta persona. ¿Qué más, hermano? Lo adoptó como hijo también. de Dios. Muy bien. Perfecto. Verso 5 dice, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Muy bien. La palabra de Dios, bueno, él escuchó la palabra de Dios, fue edificada por medio de la palabra de Dios. Muy bien. Y por la palabra de Dios fue regenerado, se produjo la fe,
porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, gustar la palabra de Dios, perfecto. Y después los poderes del siglo venidero. ¿A qué puede aludir esta expresión? Experimentaron los poderes del siglo venidero. La confianza en la segunda venida del Señor puede ser. Puede ser eso. Algunos otros autores mencionan otro aspecto de los poderes del siglo venidero, como las lenguas, profecías, sanidades, milagros, es decir, la acción, los dones espirituales. Pero ¿Sí? Hermano Jaime. puede ser también los poderes del siglo venidero, puede ser también el de poder evangelizar, porque dice que la palabra dice que mayores cosas haremos nosotros en el nombre de Jesús. Y la mayor transformación es cuando el cristiano anuncia el evangelio y la vida de esa persona se transforma o, o tiene, ¿cómo es la palabra? Vuelve hacia Dios. Con el al anunciar el evangelio, vuelve a Dios la persona, el incrédulo. Muy bien. Claro, el poder que da el Señor para testificar con señales, prodigios y milagros y repartimiento del Espíritu Santo. Bien. ¿Y qué más? Todo eso experimentó este creyente. ¿Qué más dice el texto bíblico, hermano Christopher? Verso 6. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Bien. Es decir, estas personas que experimentaron estas obras de gracia recayeron, ya no pueden ser renovados para arrepentimiento. Eso nos dice el pasaje bíblico. Es decir, estas personas cometieron el pecado imperdonable porque nunca más se van a arrepentir. No pueden ser renovados para arrepentimiento. Porque involucra, y la explicación que dan los teólogos acá es, involucra una petrificación del corazón, todas las obras que el Espíritu de Dios produzca para llevar a cabo el arrepentimiento de esta persona serán ineficaces porque el corazón se ha petrificado como el de Faraón. Muy bien. Bueno, es el texto más fuerte, es más contundente. Si peca voluntariamente ya no hay más sacrificio por sus pecados, dice también después Hebreos. El contexto es de personas judías que habían experimentado esto que nos menciona el libro de Hebreos, pero que quieren volver al judaísmo para evitar la persecución. Y si ellos vuelven al judaísmo, es decir, recaen, niegan la fe en Cristo, ya no van a ser renovados para arrepentimiento, dice el escritor de Hebreos. Y según la epístola de Pedro, sostiene que el creyente que vuelve atrás será como el perro que vuelve a su vómito. Advierta no caer de la firmeza, debe permanecer firme. Ahí en el pasaje anterior, cuando el apóstol Pablo habla del libro de Gálatas, ¿Sí? que los Gálatas querían volver volver a la fiesta y toda la obra del judaísmo. Ahí después el apóstol Pablo dice al final que su trabajo podría haber sido en vano. Y asimismo puede ser que el sacrificio de Cristo haya sido en vano para ellos. Exactamente. Esos son los pasajes bíblicos de uno y otro punto de vista. Todos los textos bíblicos están sujetos a reinterpretación de acuerdo al dogma. Por eso que ya se lleva 500 años respecto a esto, calvinismo, arminianismo. Todos los textos son susceptibles de revisión y de interpretación en base al dogma. Aquí lo vimos, o tratamos de verlo por lo menos, sin el dogma, sin los lentes del dogma, tal cual aceptar el texto bíblico, tal cual como lo menciona el pasaje bíblico ahí. Bien, mis hermanos, vamos a dar un repaso de lo que vimos en esta clase. La diferencia, menciona la diferencia entre el calvinismo clásico, moderado, el reformado y el wesleyano. ¿Qué dice uno y otro? El calvinismo clásico, ¿qué dice? Mantiene los 5 puntos. Perfecto. ¿Qué más? La fe
puede mantenerse en el inicio, pero puede enfriarse en el transcurso de la vida del creyente Muy bien. Y también perderse, y también perderse. pero los resultados de esa fe inicial no se pierden, porque es considerado como un don y los dones son irrevocables. Muy bien. El calvinismo moderado, ¿qué decía el calvinismo moderado? ¿O qué dice el calvinismo moderado? La salvación no se puede perder. Perfecto. Solamente eso, ¿eh? Y los otros 4 puntos del calvinismo lo rechaza. Perfecto. El arminianismo reformado. ¿Qué dice el arminianismo reformado? Dice que la Eh, apostasía es irrevocable. Esa es la gran diferencia. Es irrevocable, irremediable. Y eso tiene lo mismo que el wesleyano, los otros puntos, que no son calvinistas, es decir, no son de los 5 puntos. Oiga, La gracia es irresistible. la gracia es irresistible, la expiación es ilimitada, la, la, la elección es condicional, pero ¿condicional a qué? Al trabajo previo que haría el Espíritu Santo en el ser humano. No me acuerdo el nombre O técnico. está condicionada a la fe en Cristo, está condicionada a la fe en Cristo, es decir, para la condición es que crea en Cristo y que siga creyendo en Cristo. La elección está condicionada a la fe en Cristo, porque el arminianismo reformado, la clave para entenderla es el estar en Cristo. Y el arminianismo wesleyano que enseñaba, o que enseña todavía, Que una persona en que recaiga puede nuevamente estar, regenerarse en este caso en el estado de gracia inicial. exacto. Pero también sostuvo el otro punto de vista, ¿eh? Que son irrevocables. Algunos casos son irrevocables y otros son remediables. Es confuso en realidad, ambiguo. Muy bien. Esa es la diferencia entre uno y otro. ¿Cuáles son las metáforas empleadas por el apóstol Pablo acerca del don del Espíritu y la redención final? ¿Cuáles son las metáforas para indicar la seguridad del creyente de estar seguro y salvo en Dios? Primicias, Primicias, perfecto. Fue Garantía garantía y ser también sellado. y sellado, ¿no? Qué hermosa esta expresión es ser sellado con el Espíritu. Somos sellados, estamos seguros, somos propiedad de Dios. Y ya nos dio las primicias y nos dio la garantía de que lo que nos va a dar en el futuro ya no, nos promete, porque nos ha dado el Espíritu de Dios. Son las garantías de que Dios nos va a cumplir todo lo que nos ha prometido. Perfecto. ¿Qué dice el apóstol Pablo acerca de la seguridad de los creyentes en Cristo? ¿Qué haría Cristo con los creyentes hasta el fin? Los confirmaría. Los confirmaría, perfecto. Ningún factor Externo los puede separar de Cristo, perfecto. del amor de Cristo, Y el que ha comenzado la obra, la perfeccionará hasta el fin. excelente. Y también Cristo es digno de confianza, Para guardar nuestro depósito. excelente, para guardar nuestro depósito de la salvación. Mencione lo que Juan enseñó acerca de la seguridad de los creyentes. Cristo dijo que los creyentes que creyeran en Él no no irán, serán condenados. no irán a condenación, perfecto. ¿Qué más? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que perseveren hasta el fin, ¿no? Que ninguno se pierda de lo que Dios le ha dado, ninguno se pierda. Jesús aseguró también que los creyentes jamás Van a ser arrebatados de su mano. jamás perecerán y nadie los podrá arrebatar de su mano, excelente. Cristo rogó también para que los creyentes sean guardados de quién. No alcanzamos a ver eso, ¿no? Del maligno. La apostasía, ¿quién me puede definir, por favor, el pecado de la apostasía? ¿Qué queremos aludir cuando mencionamos el pecado de la apostasía? ¿Qué queremos decir? Es ir en contra de la fe en Cristo.
Muy bien. ¿Qué más? Los que se apartaron, Abandonar. apartaron de la fe. Abandonar la fe, apartarse de la fe. Los que gozaron y se apartaron de la fe. Muy bien. En lo que experimentaron todas las obras de gracia, ¿eh? El don de Dios, la iluminación, la participación con el Espíritu Santo, buscar la buena palabra, los poderes del siglo venidero, y después negar y volver atrás. Negar todo lo que ha creído. Esa es la apostasía. Mencióname algunos textos bíblicos que sugieren o podrían sugerir la posibilidad de caer de la gracia. Aludirlo a grandes rasgos solamente, no es necesario que lo cite. Hebreos 6, el que leímos. El más claro, ¿eh? Mucho, el más claro. Es el más contundente. Jacobo Arminio, en este libro, mira, aquí lo tengo, me lo regalaron para la grabación el año pasado. Este Jacobo Arminio es voluminoso, ¿eh? Mira, ahí están, son varios. Jacobo Arminio, bueno, habla acerca de la gracia preveniente, pero Jacobo Arminio no dijo si la salvación se perdía o no se perdía. Jacobo Arminio dijo lo siguiente: hay textos bíblicos que le dan seguridad al creyente de permanecer en la fe y de perseverar en la fe. Hay abundantes textos bíblicos, pero también hay abundantes textos bíblicos que indican que el creyente puede caer de la gracia. ¿Y qué más dijo el Arminio? Nada más. Dejó lo que hizo Jacobo Arminio, abrir la puerta para la discusión. Pero no dijo nada, no dijo si se perdía o no, dijo hay posibilidades que caigan y otros textos bíblicos que no van a caer. Pero no dijo nada más. Ni que se van a caer o no van a caer, no dijo nada más. La idea del milenarismo es contra los supralapsarios, los infralapsarios, sublapsarios. Pero en este día de la salvación, si se pierde o no, dejó la puerta abierta. Son los discípulos de él que van a desarrollar más la idea que él dejó abierta, la puerta que él dejó abierta. Bien. Otro punto de vista, alguna opinión, algún testimonio que no sea muy largo, hermano, que quieran indicar de esta clase? Esta es la penúltima clase. Ya la próxima semana finalizamos esta materia. ¿Qué hice? Apreté un botón. Ahí está, de vuelta. Quiero detener grabación. Ahí. O pausar.